Chile, crisis política, actores, escenarios y salidas. Te escuchamos, Rafael. Rafael, Me da la impresión que se cayó, Rafael. Rafael, sí, bueno, los problemas que tenemos. A ver si se conecta. Bueno, entonces, esperando que se conecte, Rafael, te vamos a dar el pase, Mabel, para que nos compartas tus ideas y tus reflexiones. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Bueno, primero agradecer la invitación al Centro de Estudios para conversar de un tema tan relevante, tan importante, porque cuando uno está en esta dinámica del todos los días, cuesta un poco detenerse a hacer estas reflexiones que son tan importantes. Pero yo creo, para poder meternos en el tema, y a propósito de lo que algunos llaman el estallido, otros la rebelión popular, ¿verdad? Otros el inicio de un proceso revolucionario, a mí me cuesta todavía ponerle una característica y un título, ¿verdad?, a este proceso. Fundamentalmente porque este es un proceso que el 18 de octubre lo que ocurre en Chile es como estalla una olla que venía a presión a propósito de un proceso que por años se venía acumulando, la acumulación desaforada de las riquezas, ¿verdad?, la acumulación del capital desmedido implementado desde el modelo neoliberal, desde la dictadura en adelante, y muy consolidado durante todo el proceso de los gobiernos de la concertación durante los últimos 30 años, con unas políticas económicas tremendamente extractivistas que generan profundas desigualdades, que agreden violentamente no solamente las condiciones de vida de las chilenas y los chilenos, sino también el entorno, se asumen los bienes comunes y naturales desde una perspectiva privada. Toda esta situación, por supuesto, va desencadenando distintos momentos. Los procesos de rebelión se van dando en Chile a fines de los 90, iniciado el 2000, en distintos lugares. A propósito de temáticas distintas, y que en muchos minutos muchos de nosotros decíamos, todas estas luchas deben empezar a confluir en una sola lucha, ¿no? Empezó a existir el problema gravísimo respecto del tema de vivienda, las problemáticas de salud, las dificultades en educación, los problemas respecto de la precariedad laboral y las condiciones tremendamente desiguales que genera el plan laboral, el código del trabajo, ¿verdad? Y los distintos estatutos que existen en Chile, estatuto docente, estatuto administrativo. Por tanto, las condiciones laborales de la clase trabajadora van desencadenando también en distintos momentos en Chile distintos procesos muy álgidos de protesta, de rebeldía, de rebelión, en distintos territorios, en distintas poblaciones, a propósito del tema medioambiental, ¿verdad?, de las luchas, se empieza a ir consolidando también un fenómeno que también es inédito en Chile con la fuerza en que se empieza a generar, que es el tema de las mujeres, y particularmente de las mujeres trabajadoras y las condiciones ya de doble explotación que sobrevivimos las mujeres trabajadoras. Todas estas luchas en distintos momentos durante estos últimos años, que se convierten en tremendas demandas, además territoriales, Aysén, Freirina, Calama, todas estas luchas que son tremendas demandas, potentes demandas, todos los gobiernos y la mal denominada clase política en general empieza a responder desde la lógica de la protección de los intereses de aquellos que acumulan el capital.
entregando respuestas que nunca son respecto de temáticas de fondo. O sea, todos los procesos que empezamos a vivir y las distintas leyes que se empiezan a levantar en el Parlamento, que son todas en respuesta a estas luchas, son todas absolutamente insuficientes porque no van a la problemática de fondo. Entonces, es así lo que ocurre con lo que se llamó la Revolución Pingüina, y se genera una ley general de educación que no toca los elementos que tienen que ver con el financiamiento, por ejemplo. Toca aspectos administrativos, pero no temáticas que tienen que ver con el financiamiento. Las temáticas que tienen que ver con la relación en materia de elementos contaminantes, como lo que nos ocurre con algunos pueblos en Chile, como Quintero, Puchuncaví, ¿verdad? Donde las respuestas no apuntan, ¿verdad?, a la temática empresarial, que son quienes provocan la contaminación, sino que a entregar bonos y elementos que puedan paliar en parte la crisis que se provoca. En definitiva, lo que va ocurriendo en Chile es que vamos teniendo un pueblo trabajador, una clase trabajadora que avanza en demandas y en tomar conciencia respecto de aquellos elementos que están precarizando su vida, y una élite política y empresarial que no es capaz de dar respuesta. Y si a esto sumamos además la crisis general de un modelo que es absolutamente inhumano, que es imposible pensarse en el modelo neoliberal desde una perspectiva de los derechos humanos y los bienes comunes, claramente nos empezamos a enfrentar a este antagonismo que tarde o temprano iba a provocar un estallido. Desde mi perspectiva, lo que ocurre el 18 de octubre es eso. Estas fuerzas antagónicas empiezan a chocar y tal vez en manera muy similar, y aquí es donde está, creo yo, lo que merece mayor análisis, dice relación con la forma en que se produce y en las condiciones en que se produce, con un pueblo trabajador, primero, que desconfía de todo tipo de institucionalidad. O sea, no, están absolutamente desprestigiados los partidos políticos y todas las instituciones estatales, justicia, Fuerzas Armadas, Carabineros, incluso la Iglesia, ¿verdad? Que, digámoslo, la Iglesia jugó un rol en el proceso de la resistencia y los procesos que se vivieron en los años 80 en materia de derechos humanos y de resguardo de muchos combatientes en esos años, pero no puede jugar ese rol a propósito de ese desprestigio. Tenemos la situación también que ocurre respecto de las organizaciones sociales y sindicales que en el periodo precisamente anterior, que es en los procesos de los años 80, por trazar una línea histórica, cumplen un rol tremendamente importante, pero a propósito precisamente de la forma en que han sido muchos de ellos cooptados y de las condiciones que tiene la organización de los trabajadores hoy día a propósito de las diversas formas de contrato y de la diversidad que existe en términos que provoca el plan laboral, indudablemente la fuerza organizada de los trabajadores tampoco fue capaz de dar una respuesta definitiva a esto. Entonces, claramente, lo que nosotros vivimos en este proceso de estallido es una clara rebeldía muy espontánea, ¿verdad? Muy espontánea en algunos lugares, pero muy organizada también. Se va organizando, se va creando organización a propósito de la propia movilización social, surge a propósito del descontento. No surge, y yo me atrevo a decir, y a propósito también de lo que hemos vivido, porque tenemos que sumarle a esto la situación en que vivimos hoy. Yo creo que Chile sigue en un proceso de rebeldía y sigue en un proceso de resistencia bastante potente, pero que a propósito de estas condiciones de control social, que son el abuso generado por la pandemia,
Uno puede también notar allí los niveles de conciencia de clase del pueblo trabajador. Y allí es donde yo creo que está el mayor de los desafíos. Yo creo que ni con el estallido hay plena conciencia respecto de lo que Chile no quiere. Pero no hay tanta conciencia respecto de un proyecto popular que Chile quiera levantar. Allí hay una diversidad tremenda y ahí hay un tremendo desafío para las izquierdas de este país. No es tan claro el nivel de conciencia de clase, no es tan claro el nivel de conciencia respecto de las posibilidades de salida, ¿verdad?, que pudiese darse la organización popular. Y hay una dispersión tremenda respecto de los liderazgos, los movimientos y los partidos de la izquierda chilena. Y allí es donde, y como ya conocemos y la historia nos dice, el capitalismo tiene 1000 formas de armarse, desarmarse y volver a sobrevivir. Se va recomponiendo, ¿verdad?, frente a sus propias crisis. Incluso es capaz, Trotsky lo decía por ahí en alguno de sus textos, ¿verdad?, el capitalismo es capaz incluso de provocarse a sí mismo algunas crisis para poder salir de niveles de estabilidad crítica en que se encuentra. Y nosotros también tenemos que recordar que respecto de los niveles de acumulación de la riqueza, desde la crisis del 2009, si mal no recuerdo, 2009-2010, desde allí hay en Chile un proceso de estabilidad crítica para quienes acumulan la riqueza y por tanto necesitan también un proceso de reconversión importante para volver a tener el poder y el control social sobre ella, el control total, perdón, sobre ella. Entonces, desde esa perspectiva, indudablemente que tenemos que hacer las lecturas con mayor seriedad, con mayor profundidad, porque los desafíos que tenemos son tremendamente importantes respecto y tremendamente relevantes. Lo que hoy día estamos enfrentando, más allá de, por eso digo que el tema de las conciencias y la capacidad del pueblo para poder, que tengamos para poder mirar esto y poder levantar un proyecto propio, un proyecto soberano, ¿verdad?, un proyecto popular, que dé cuenta de una salida que favorezca al pueblo trabajador chileno y a la clase trabajadora, es tremendamente complejo en este escenario en el que estamos hoy día. Estamos frente a una pugna de poder que es profundamente ideológica y que se ha hecho más visible desde el 18 de octubre en adelante. Pero también se ha hecho visible cómo los trabajadores jugamos un rol muy importante en este proceso, porque con todas las debilidades que la organización de los trabajadores tiene en Chile, es precisamente el paro nacional del 12 de noviembre el que provoca el debate, la discusión. Cuando empezamos a hablar de huelga general, se provoca inmediatamente las llamadas telefónicas entre toda la élite política y se levanta el famoso acuerdo, ¿verdad?, para darle una salida dentro del marco de la institucionalidad y de seguir salvaguardando los intereses de los grandes grupos económicos, ¿verdad? Y se levanta el acuerdo por la paz y la salida con este plebiscito bastante tutelado a partir de la ley 21.200, ¿no? Que es la que está definiendo las características del mecanismo para poder cambiar la Constitución. Entonces, y allí podemos ver una señal tremendamente clara. Nosotros vemos allí, y lo hemos discutido también en nuestras organizaciones, cómo el paro de los trabajadores
es el que pone la mayor preocupación, ¿verdad?, en quienes ostentan el poder y por tanto se permiten la patudez, a pesar de todo lo desprestigiado que estaban, de generar un acuerdo en el que finalmente nos ponen en una camisa de 11 varas nuevamente al pueblo chileno, a las izquierdas, ¿verdad? Y a eso sumado esta situación de pandemia. Entonces hoy día estamos en un escenario muy complejo. Y yo creo que no mirarlo con todas esas aristas que tiene puede ser un tremendo error. Estamos en un escenario donde la mayoría de nuestro pueblo y nuestros pueblos están tratando de parar la olla con una crisis económica muy profunda, enfrentando un cambio dentro de la institucionalidad deslegitimada, ¿verdad? Tratando de provocar un cambio que para algunos es casi la salida concreta, para otros es solo un hito, para algunos es el gran proceso transformador, y allí es donde nos empezamos a perder en las definiciones respecto de cómo avanzar con esta recomposición casi espontánea del tejido social y del pueblo chileno. No sé si me pasé los minutos, Pati, no me haya hecho ni una seña, y yo podría seguir hablando una hora más. Entonces, no te escucho, estás sin audio. 2 minutitos más y cierra y pasamos. Claro, entonces, bueno, quiero terminar señalando que en este proceso la necesidad de provocar estos análisis más allá de las cabezas calientes, ¿verdad?, es tremendamente importante, porque incluso en términos de procesos de acumulación, ¿verdad?, y de recomposición del tejido, es tremendamente importante, creemos nosotros, avanzar con propuestas más estratégicas, con propuestas que puedan ir definiendo un camino en los distintos escenarios posibles en los que nos vamos moviendo a propósito de la capacidad del propio pueblo de organizarse, avanzar y dar pelea, en definitiva, pero también en la capacidad que van teniendo los grupos de poder para poder ir reconvirtiéndose en este proceso. Y en eso podríamos vivir una situación, y estamos a punto de vivir, creo yo, una situación muy similar a la que vivimos el año 88. Y en definitiva, avanzar hacia un cambio que no va a cambiar nada. Y eso nos condena a unos cuantos años más de más desconfianza, ¿verdad?, de más dispersión, y por sobre todo de mayor precariedad para nuestros pueblos. Sin contar, y con esto sí que termino, sin contar con cómo los aparatos represores están actuando con completa libertad. Desde la agenda de seguridad pública de Sebastián Piñera, hasta el 18 de octubre solo tenía un 25% de avance, y el 18 de octubre fue parada toda su agenda. Sin embargo, desde marzo a septiembre de este año, avanzaron llegando a completar ya el 88% de la agenda aprobada, con una gran cantidad de recursos para las Fuerzas Armadas y para las fuerzas represivas. El presupuesto que presentaron ahora, el presupuesto de la Nación que fue presentado ahora para el 2021, reduce presupuesto en prácticamente todas las partidas que tienen que ver con garantías de derechos sociales, expresadas en programas de los distintos ministerios. Sin embargo, para Carabineros aumenta. Y eso habla también de cuál es la disposición y de cómo estos meses de pandemia, ¿verdad?, y de control social
han permitido también que quienes son el poder en Chile se puedan además preparar en las posibilidades de nuevos procesos de combate callejero en el fondo. Eso. Bien, gracias Mabel por la exposición. Ya están llegando algunas preguntas, pero primero vamos a escuchar a los dos expositores y después nos vamos a hacer cargo de lo que, los comentarios y las preguntas que están llegando. Rafael, ahora sí. Sí, no sé si logré resolver los problemas técnicos que tenía. Ahora te vemos y te escuchamos un poquito mejor. Muchas gracias. Disculpe Bueno, por todo el problema en realidad. no te preocupes, se entiende. Bueno, sin más te damos la palabra. Muchas gracias. Mire, yo alcancé a escuchar, creo que gran parte, aunque entrecortado, la intervención de la compañera Mabel, digamos. Y por lo menos lo que a mí respecta es como, no sé, capaz que lo anguliquemos, digamos, porque en realidad coincido, diría casi en un 90% de todos los elementos que ya han llegado y las conclusiones políticas que derivan efectivamente de su análisis. De tal manera de que solo con el objeto de contribuir más al debate, en general yo voy a aportar más agua a su molino, digamos. O sea, voy a tratar de entregar otros argumentos, en fin, que puedan tal vez reforzar o por lo menos contribuir a fortalecer la posición que ella ha levantado y que yo comparto en general. ¿Sí? Entonces le pido las disculpas, pero como yo no conocía a la compañera y no habíamos hablado antes, entonces claro, puede que salga un poquito de repente, pero bueno, qué bien que nos une la lucha, digamos, ¿no? Y que coincidimos precisamente en eso, entonces me parece un tremendo aliciente haberle escuchado. ¿No? Mire, yo creo que tal vez la posibilidad de aportar un poco a esta discusión, tú me indicas cuando se me vaya dando el tiempo, que yo diría dos puntos que podría contribuir. Uno es tratar de caracterizar un poquito más la crisis que entiendo que ya lo que dijo al principio. ¿Ah? Sobre todo tratando de decir que es una cosa compleja, intentar describir lo que había pasado el 18 de octubre. Yo para soslayar eso voy a tratar de tomar un poquito la crisis un poco previa al 18 de octubre y tratar de caracterizarla a partir de un proceso que ya venía de antes. Y que de alguna manera ella también lo señala con el código laboral y una serie de otras legislaciones que había previamente al 18 de octubre. Y el segundo punto tendría que ver con lo que podríamos llamar la coyuntura probablemente del 18 de octubre, y entregar algunos elementos que permitirían, por así decirlo, prefigurar esto que habíamos dicho, actores, escenarios, etc. ¿Ah? Que también la compañera lo ha mencionado y yo comparto con eso, tal vez de una mirada un poco diferente, etc. Entonces, por ahí va mi intervención. Respecto de la caracterización de la crisis, en realidad, que es anterior al 18 de octubre, yo creo que lo importante es entender de que desde el punto de vista estrictamente de lo político, es decir, no es la cuestión económica, sino fundamentalmente la institucionalidad política, del régimen político, del sistema de partidos políticos, del régimen político, del carácter del Estado que tiene este modelo neoliberal que ya cumple, ¿no es cierto?, no sé, casi medio siglo, 45 años, etcétera, es que efectivamente el sistema político entra en una situación de crisis, en el sentido de que las funciones que se supone que tendría que cumplir el sistema político, los partidos políticos, es precisamente la idea de captar los conflictos, de tratar los conflictos, de llevarlo al espacio de lo político profesional, que es el aparato del Estado por antonomasia, procesarlo ahí, disiparlo, sea reprimiéndolo o cooptándolo. Por lo tanto, creo que los partidos políticos son como una suerte de bisagra, llamémoslo así, entre lo que podríamos denominar la sociedad civil, como les gusta a los politólogos liberales, ¿sí?, o medio socialdemócrata, y por otro lado lo que podríamos llamar el Estado, en fin, la sociedad política. Entonces los partidos políticos hacen ese nexo, son capaces de detectar, de anticipar, de procesar, en fin, y tratar los conflictos. De tal manera que la situación nunca estalla, sino que los partidos políticos domestican, los partidos políticos tratan, resuelven, en fin, incluyendo la izquierda y la derecha. Digamos. Son los partidos revolucionarios en general
plantean las posiciones o la situación que va viviendo las luchas obreras y populares como potencialidades de emancipación, digamos. Pero no pretenden domesticarlas para incorporarlas al aparato del Estado. No pretenden darle soluciones, qué sé yo, de carácter reformista o de carácter keynesiana, en fin, que satisfagan algunas demandas, sino los partidos revolucionarios y el marxismo revolucionario lo que intenta es construir a esas fuerzas sociales como fuerzas políticas, digamos, que están capaces de asumir su destino en sus propias manos a partir de su organización, su experiencia y su memoria. Entonces, el sistema político liberal está en crisis desde ese punto de vista. Hay dos categorías que normalmente se utilizan en esto, que tienen que ver con el régimen político y con el bloque en el poder, digamos. Entonces, lo que se había construido en la transición, cuando quien termina conduciendo el primer gobierno democrático es simplemente un golpista como él, digamos, porque es aquel mismo que efectivamente le da la mano a Pinochet y lo coloca como, a propósito de la negociación, como senador vitalicio. En fin, en el Parlamento, porque el sistema político, ese éxito de la transición que logra conjurar las luchas populares que venían desde antes, que logra trasladar desde la calle a los colegios profesionales la lucha, que logra, ¿no es cierto?, contar la historia, fábula de que la dictadura había caído simplemente con el ejercicio del voto y trazando una rayita sobre un papel en blanco. Ese éxito que está ahí, en realidad ya a partir del año 2011 venía haciendo absolutamente algo. Es decir, ese consenso de la clase dominante, como decían algunos jóvenes que alguna vez conocí, estaba trizado. Y la expresión de eso era que el sistema político en realidad estaba siendo incapaz de procesar los conflictos. O lo que es lo mismo, desde el punto de vista del análisis periodo, decíamos que hay una crisis en el bloque del poder, que se expresa en la crisis de los partidos políticos. Es decir, en realidad no es la vieja pelea entre la derecha gremialista y la derecha más republicana entre Renovación Nacional que ahorita en la UNI. No, es la salida de un sector de la UNI de Renovación Nacional que forma Evópolis. Es la crisis de la Alianza Cristiana que se triza, es la crisis del Partido Socialista, es la crisis del propio Partido Comunista, inclusive. Entonces, el sistema político y su partido en realidad expresa claramente que hay grandes contradicciones respecto de cómo administrar esa transición. Y como reflejo también en las clases dominantes empresariales, también existen contradicciones. No es lo mismo la política de FONAPE que la de Lucy, no es lo mismo, ¿no es cierto?, la política de Suez que la política de un Sutil, por ejemplo, hoy día. No es lo mismo, ¿no es cierto?, la posición que tiene Ponce Lerú en el proceso de acumulación que otros sectores de la burguesía en general. Por lo tanto, la crisis política está acompañada, por así decirlo, en una crisis del bloque en el poder, donde a nivel de la clase dominante y a nivel de sus expresiones políticas, esa trizadura evidentemente se nota. Y adicionalmente uno podría agregar que hay otros sectores que son fuentes de poder que también están en crisis. O sea, la crisis principal, por colocarla de manera simbólica, es la crisis de la iglesia. Desde la conquista se construye, lo he dicho muchas veces, pero vale la pena el símbolo, se construye con la cruz. La república se construye con la cruz. Inclusive la transición se construye bajo las faldas del cardenal Fresno, ¿ok?, con la cruz. Y esa iglesia como institución que expresa la bondad, los valores éticos de la nación y que por lo tanto puede sentar a las contrapartes para lograr consenso, como lo hizo con la transición, está absolutamente desprestigiada, ya no tiene ninguna majestad, porque son los curas pedófilos, ¿no es cierto?, que no solo abusan con los jóvenes, pobres, que siempre lo han hecho, digamos, porque han estado o han sido vulnerables respecto de esos abusos institucionales, como la gente personal y otros pobres, ¿no es cierto?, que circulan en torno a las instituciones de caridad de la iglesia, digamos, sino que también se atenta contra los propios jóvenes, y niñas y niños, y más jóvenes de la propia víctima. Ahí está el cura O'Reilly, ahí está Caraíno, etc. Por lo tanto, la iglesia como actor político, antes del 18 de octubre, como un actor que fuera capaz de sentar, de pudiera conciliar, que pudiera convocar a resolver esta crisis política, no tiene ninguna capacidad, no tiene ningún prestigio, no tiene ninguna capacidad, está sumido en su propia crisis. Y otro tanto ocurre con las Fuerzas Armadas. No solo la cruz funda la conquista y la colonia, sino que también el ejército, es la espada. Y no solo la cruz con Camilo Enrique, ¿no es cierto?, funda la república, sino que también la espada del ejército, con O'Higgins, San Martín, etc. Y también el ejército es parte importante de la transición, por saltarnos rápidamente ciertos pasos de la historia. Y ese ejército, las Fuerzas Armadas, las que están claramente en una situación de crisis. Inclusive uno podría argumentar en realidad de que no solo por la corrupción del ministro Gates,
sino adicionalmente porque arrastran la carga del genocidio, arrastran la carga, ¿no es cierto?, de una suerte de falta de profesionalismo y la corrupción que efectivamente hay en ellos. Por lo tanto, uno podría argumentar en realidad de que, por lo menos por arriba, el resultado de la transición, en términos de construir sujeto, un bloque en el poder, y los consensos básicos estaban claramente utilizados antes que los chicos llamaran a saltar los torniquetes, ¿no es cierto?, diciendo que evadir es otra forma de luchar, evidentemente. Por lo tanto, vale la pena tenerlo como antecedente. Eso también va acompañado de una suerte de agotamiento en razón de acumulación. El neoliberalismo ya está en una situación que no tiene las tasas de ganancia ni las tasas de crecimiento que tenían nosotros en los años 90 cuando eran los tigres asiáticos. No crecemos al 7%, crecemos al 3%, crecemos al 2%. ¿Okay? Por lo tanto, las capacidades de repartir, los éxitos del extractivismo, como decía la compañera Mabel, son bastante más difíciles. Por lo tanto, estamos aproximando 2011, 2016, 2015, en fin, a una situación claramente en que hay un disputa entre las formas políticas para, comillas, el patrón de acumulación existente. Inclusive es la propia Bachelet, y antes de Bachelet, donde ya se plantea la idea de una reforma constitucional. Me preguntan, ¿por qué una reforma constitucional? La reforma constitucional no es una demanda del pueblo. ¿Okay? Surge fundamentalmente la élite. Y la élite están comprendiendo en realidad que el tinglado institucional, y esa es la perspectiva de la reforma constitucional que ellos piensan, digamos, es que el Estado, el aparato del Estado ha quedado retrasado respecto a la necesidad del proceso de acumulación. Por lo tanto, la modernización del Estado, que son las políticas que se aplican a la administración pública, por ejemplo, están pensadas al amparo, efectivamente, de facilitar, de licuar los procesos de acumulación que están bastante entrampados. Por lo tanto, me diría, lo que enfrentamos acá es una crisis política, se expresa una crisis propia en el poder. Y, adicionalmente, precisamente por esta demanda de la nueva Constitución, lo que podríamos llamar una suerte de régimen político, el sistema político inadecuado, esterilizado para poder enfrentar el momento de la maduración de la contrarrevolución neoliberal que se fundó en el año 73-75 y que estuvo, ¿no es cierto?, en la última fase bajo la administración civil. Dado eso, entonces, uno podría preguntarse, como segundo punto, bueno, ¿qué diablo qué es lo que precipita? ¿Qué es lo que aparece efectivamente el 18 de octubre, cualquiera haya sido su causa? Podría haber sido un terremoto, podría haber sido, ¿no es cierto?, incendios forestales, podría haber sido, no sé, una huelga de los pescadores artesanales. Y en este caso fue los chicos que se toman el mundo y que largan la consigna, ¿no es cierto?, de que evadir esa forma de luchar y que no son 30 años, no son 30 pesos, sino que son 30 años. Pero lo importante es que en esa coyuntura que se abre el 18 de octubre hay varias características importantes. En primer lugar, yo diría que siempre tender a caracterizarla totalmente. Digamos. Primero, el surgimiento de un sujeto nuevo. Ese sujeto nuevo no es nuevo en la historia de las luchas populares, pero sí es nuevo desde el punto de vista de cómo la izquierda por lo menos lo estaba mirando específicamente. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar, no sé, en el frente poblacional, en el frente, ¿no es cierto?, de trabajadores, sindical, en el frente juvenil, estudiantil, etc. Sin embargo, aquí lo que se precipita ese 18 de octubre, 19 y 20, y los días siguientes, fundamentalmente la emergencia de una categoría política, a mi juicio, nueva, desde el punto de vista de la coyuntura, que es la emergencia del pueblo. El pueblo, por supuesto, ese pueblo, ¿no es cierto?, trabaja para poder vivir, digamos, vende bagatela, vende Super 8, venderá paraguas en el invierno, será trabajador asalariado, será trabajador público, será profesor de algún colegio de sostenedores, en fin, de sostenedores, etc. Pero lo que ocurre ahí en realidad es una suerte de densidad, de explosión popular, como bien la describía la compañera Mabel, que en el fondo hace que ese desarrollo, esa lucha aguda, esa explosión, que se extiende por todo el país, ¿okay?, a partir de la cuestión estudiantil, que ya venía una semana, es precisamente una suerte de malestar, una situación de crisis de la domesticación que el sistema había logrado imponer, donde los partidos políticos no son capaces de anticiparlo, no son capaces de tratarlo, no son capaces, ¿no es cierto?, de procesarlo. Todos los partidos, incluyendo la izquierda, incluyendo inclusive no solo los partidos, sino que los gremios tradicionales, ¿para qué decir la cosa? Quedan absolutamente bypaseados por una explosión que nunca se imaginaron. Antecedentes, esto ya había. La misma compañera Mabel mencionaba, ¿no es cierto?, la lucha de los sectores ecologistas en diferentes lugares, o los sectores, ¿no es cierto?, contra las cuestiones ambientales. ¿Para qué nombrar los subcontratistas?
que los subcontratistas pasaron durante muchas décadas por al lado de la acústica. ¿Okay? De tal manera que hay una serie de contradicciones que explotan y que de alguna manera, por decirlo de alguna forma, precipitan en ese instante. Y esa amalgama diversa, variopinta, espontánea, etcétera, es el pueblo. Un pueblo que estalla, obviamente sobre la base de trabajo de muchos militantes, de muchos dirigentes sociales, de muchos colectivos y de muchas formas de organización que venían, ¿no es cierto?, resistiendo el proceso de transición de mucho antes. Por lo tanto, lo primero que precipita es un nuevo sujeto, un sujeto que podríamos llamarle pueblo para mencionarlo de una manera rápida. En segundo lugar, lo que se precipita, parece que estamos en la hora ya, ¿sí, compañero, o no? ¿Cuánto me queda? ¿Estamos en la hora, Patricia, o no? No, te quedan unos 3 minutos. Ah, 3 minutos, ok. Ya, el segundo elemento que creo que precipita ahí el 18 de octubre es lo que podríamos llamar una suerte de formas de organización autónomas de ese pueblo. Ese pueblo no está llamado por los sindicatos, no está llamado por los gremios gremialistas típicos, no está llamado por la CUT, no está llamado por los partidos políticos, de la izquierda o del centro, no está llamado por las organizaciones de Frente Amplio. Simplemente es un pueblo que de alguna manera, de alguna forma expresa una suerte de organización autónoma, independiente, ¿ok? Expresa en potencia y en posibilidad de desarrollo esa autonomía, esa independencia de clase, en tanto clase, ¿ok? Y lo tercero que creo que precipita esa coyuntura, que no es solo la idea, ¿no es cierto?, de la categoría pueblo con potencialidad, autonomía e independencia, creo que es lo que viene a continuación. Ese pueblo, por así decirlo, se organiza, discute, debate, se encuentra, se reconoce en espacios de organización también autónomos. No se va a la célula de partidos que ya no existe. No se va al sindicato que lo único que sabe, ¿no es cierto?, luchar por los salarios y no ha tenido una política integral para resolver los problemas de la vida de los trabajadores. ¿Ok? Vuelve sobre la base de su territorio, se forman las asambleas o los cabildos, sobre todo las asambleas populares, que son autónomas. Inclusive su participación en los días siguientes, la propia gente coloca restricciones para que los militantes de partidos no participen como militantes de partidos, sino como simplemente vecinos y vecinas, digamos. Es una reacción frente a esa manipulación, a ese abandono de los partidos políticos durante 17 años o 20 años de transición habían hecho, digamos, y que habían negociado, incluyendo la izquierda reformista, a espaldas efectivamente muy popular. ¿Okay? Desde los acuerdos marcos que se hacían en al principio hasta lo que fueron los salarios mínimos, el reajuste, los reajustes, ¿no es cierto?, del sector público, los acuerdos a espalda de la masa de profesores del profesorado, del magisterio, etc. Por lo tanto, aquí la idea es que efectivamente hay también formas de organización autónoma que también reflejan una potencialidad para densificar esa red de encuentro de este nuevo sujeto independiente. Por lo tanto, fíjense que se da esta triada. Tenemos un sujeto que podríamos llamar pueblo independiente, no es la clase trabajadora la que está ahí a pesar de que todos trabajemos para poder vivir, pero no aparecen tantos trabajadores, aparecen tanto pueblo explotado, vigilado, endeudado, etcétera, digamos. ¿Ok? En segundo lugar, aparecen formas de cierta autonomía, porque van ahí, a pesar que sean militantes de organizaciones sociales, a pesar que sean incluso militantes de partidos, pero van simplemente como componentes de este pueblo, reflejando ciertos niveles de autonomía desde el punto de vista de su identidad. ¿Okay? Y en tercer lugar, las formas de organización que van desenvolviéndose posteriormente, bueno, son, bueno, lo que antes hemos hecho, si digamos muchos años, organizándonos ciertas formas de lucha popular, desde los sindicatos autónomos, de los sindicatos más pequeños, hasta los colectivos de diferentes tipos, culturales, juveniles, poblacionales, etc. Y se forman, se extienden esos colectivos que son la base de los luchadores sobre las asambleas populares, y que después van a tomar otra forma cuando venga la pandemia. Por lo tanto, uno podría decir, que sabe que la coyuntura del 18 de octubre, si tiene alguna nuestra manera se llama debilidad y fortaleza de la revuelta, si tiene algún menú, por decirlo de alguna manera, de fortaleza, y que es precisamente lo que está en cuestión ahora y que podemos discutir más rato en el tema de las preguntas, es por lo menos esa. Constitución del pueblo como sujeto político, uno, bajo la forma de cierta autonomía en términos que a su representa,
y adicionalmente que el medio sobre el cual se articula es por lo menos potencialmente también el conjunto de asambleas u otras formas de apoyo mutuo que han surgido posteriormente. Lo que muestra la coyuntura entonces es que estas condiciones que estoy diciendo no son sino resultado del agotamiento de una gran crisis política donde los partidos políticos no han sido capaces de conjurar hasta ahora, a pesar que terminen hacerlo con un acuerdo y llamándonos de nuevo a votar simplemente por la gran estafa de este plebiscito y de la constitución adocenada que tiene, ¿no es cierto?, la clase dominante y que lo ofrecen al pueblo. Pero por lo menos desde ese punto de vista lo que uno podría decir es, bueno, esa es expresión de la crisis política. Y esa crisis política es una crisis política estructural. Digamos, el periodo precipita en la coyuntura. ¿Okay? Para el periodo requerimos una táctica, para la coyuntura requerimos la acción política. Y eso es lo que deberíamos discutir en una segunda vuelta. Disculpe que me haya pasado un minuto. Muchas gracias. Bien. Gracias, Rafael. Bueno, sin más, vamos a darle la palabra a Boris Cofré de Ucamau. Bien, ¿se escucha bien? Bueno, agradecer la invitación. La compañera Doris tuvo una situación que resolver, así que me tocó a mí estar acá. Voy a intentar incorporar algunos elementos nuevos respecto del diagnóstico que ha hecho Mabel y Rafael. En general creo que son más o menos compartidos. A ver si podemos aportar algunas ideas respecto de la salida o algunas cosas un poco más en el plano de la política. Bueno, lo primero que quisiera decir es que efectivamente estamos ante un proceso abierto, y en tanto proceso abierto se genera una dificultad para poder establecer la profundidad de la crisis y por lo tanto las posibilidades de cambio. No está tan claro, justamente porque esto está ocurriendo, qué tan profundo es lo que estamos viviendo y por lo tanto hasta dónde pueden ir las apuestas. Respecto de eso, enfatizar en lo que dijo Mabel, me parece que es muy importante y algo que se ha invisibilizado, que por muy abierto, inorgánico y dinámico que ha sido el proceso, claramente su punto de mayor, digamos, su clima o su momento de mayor desarrollo estuvo entre el 12 y el 14 de noviembre, cuando se articula la energía social liberal 18 de octubre y los movimientos sociales, sobre todo del mundo de los trabajadores. O sea, cuando se junta el reventón social con la paralización de los puertos, la movilización de los movimientos sociales urbanos, etcétera, la tensión en el país llegó, no sé si a su máximo pico, lo que estoy diciendo, no, pero llegó a su máximo en la coyuntura de crisis. Y el acuerdo del 15 en el fondo viene a ofrecer una posibilidad de cambio constitucional, pero también puede haber sido una deriva autoritaria, o sea, puede haber significado la nueva salida de los militares u otra cosa, no tengo idea, no vengo a hablar de lo que no ocurrió. Pero efectivamente, el proceso, estamos ante un proceso que es abierto, que además, al ser tan, digamos, inorgánico o poco unívoco, porque tiene expresiones distintas en regiones. En la quinta región se peleó con mucha fuerza semanas después que en Santiago, cuando la cosa ya se había calmado en Santiago, en la quinta región siguió teniendo expresiones muy agudas. Acá en la región metropolitana, en algunos barrios, tuvieron semanas peleando también, y eso no necesariamente era procesado como un conjunto. Entonces, digamos que estamos en un proceso que es abierto, un proceso que no es tan claro de establecer su profundidad y por lo tanto sus posibilidades de cambio. Todavía está por verse si es que la manifestación logró modificar la conducta del electorado, del votante. La Concertación al parecer está apostando a que eso no ocurrió, de que hubo un gran estallido social, pero que ellos pueden conducir una salida porque sus bases electorales todavía los acompañarían, eso está por verse. Por lo tanto, digamos que todavía hay muchas cosas por verse, y en ese sentido voy a tener la precaución de no ser tan categórico con mis afirmaciones. Me acuerdo que para el momento, digamos, más agudo, los análisis que se hacían duraban, sobre todo los primeros días, duraban horas.
O sea, la situación en el país, en la mañana era una, en la tarde era otra, 2 días después era otra. Entonces, si bien ese zigzagueo ya no tiene la velocidad del primer momento, lo sigue teniendo. O sea, claramente acá tenemos una suerte de empate estratégico o de situación no resuelta, en donde por momentos pareciera que estamos perdidos, que esto ya se fue al carajo, y en otros momentos parece que otra vez podemos retomar la iniciativa y pasar a la ofensiva. Entonces, yo un poco pondría en esa perspectiva el análisis, como, digamos, estamos en un proceso que todavía está abierto y que es dinámico, y que, sobre todo, y esto es otra idea, y sobre todo que no está cerrado, a priori. Es decir, que la historia no está escrita, que efectivamente los partidos van a hacer su juego, van a tratar de dar una salida a la crisis sin pueblo, pero eso no está escrito en ningún lado. Eso no está resuelto, y lo que vaya a terminar siendo el proceso va a depender de las disputas concretas, materiales, no de las declaraciones que uno u otro puedan realizar. Entonces, decir que estamos en un proceso abierto y que todavía estamos, digamos, en esa dinámica. Se nos enviaron 3 preguntas. Yo voy a tratar de no repetirme, digamos, de lo que se ha planteado, pero poner algunas cosas o algunos énfasis. La primera es: ¿cuál es la naturaleza de esta rebelión? Si es que, la pregunta por el sujeto, si es que estamos ante un nuevo sujeto histórico. Solo como plantearlo de manera directa, efectivamente pareciera ser que estamos ante la constitución de un pueblo, o sea que esa sería como la categoría. A los sociólogos, cada vez que hay reventones sociales, les gusta escribir un libro que se llama Los nuevos movimientos sociales. ¿Ya? Hay estudios sobre los nuevos movimientos sociales de los 50, los 60, los 70, los 80, los 2000, y ahora también prontamente tendremos estudios de los compañeros respecto de los nuevos movimientos sociales. Entonces ahí surge la pregunta de ¿qué es lo nuevo? ¿A qué nos referimos con lo nuevo? ¿Lo nuevo con relación a qué? Acá lo que pareciera haber, desde nuestra perspectiva, es una suerte de rompimiento de pacto social, de acuerdo social, de estabilidad, de relación social, digamos, con relación a lo que se había, entre comillas, acordado a fines de los años 80, y que tiene que ver con la promesa, por un lado, neoliberal, de que si tú te disciplinas vas a tener cierto progreso. Esa promesa ya no se puede cumplir a propósito de las bajas tasas de ganancia, las bajas tasas de crecimiento. O sea, hay una masa importante de jóvenes que fue a la universidad, que estudió una carrera, que hizo posgrado, que tiene doctorado en ciencias de no sé qué, y no encuentra un lugar en el mercado laboral donde realizar eso. Y esa promesa no cumplida, digamos, que se expresa a ese nivel y en otros niveles, digamos que produce una ruptura, produce un quiebre, que pareciera ser de la forma de dominación oligárquica, es decir, de una forma de organizar la vida en donde hay una pequeña élite que toma las decisiones por ti, o sea, donde hay una crisis con la participación, con la democracia. Por lo tanto, uno pudiese, siendo bien cuidadoso, decir que estamos ante la irrupción de un pueblo que se opone a la forma de dominación oligárquica. ¿Ya? Ya no voy a repetir, una cosa que se venía viendo hace un montón de rato. Gabriel Salazar viene anunciando esto desde, no sé, el año 2000, que está mostrando datos de la crisis de la legitimidad, etc. Eso respecto del sujeto. Ahora, poner también un matiz y decir, efectivamente estamos ante algo que no es la expresión de los movimientos tradicionales. Eso es así. Efectivamente estamos ante una irrupción social que no es gatillada por la izquierda. Eso es así. Pero esta irrupción social tiene mucho componente de los movimientos sociales y de la izquierda. O sea, no es de la derecha. El primer domingo de las movilizaciones, Kast llamó a una marcha familiar en Plaza de Dignidad. O sea, cuando todavía esto era, digamos, estaba la posibilidad de que no fuese, por decirlo así, del mundo progresista o de izquierda, la derecha se atrevió a tratar de disputar la conducción, y bueno, no llegó nadie. Llegaron los antifascistas porque querían ir a pegarle a los que llegaran, y no llegó nadie.
Pero lo que quiero decir con esto es que si efectivamente no hay acá una conducción de la izquierda o de los movimientos sociales, pero el componente, la irrupción o este pueblo se compone, tiene en su interior como, no sé si vértebra, así como estructurante, central, pero sí elementos que le dan cierta estructuración en términos culturales, organizativos, qué sé yo, en la izquierda, en ese pueblo, en ese sector que fue excluido de la transición de la antigua transición, la del 80. Eh, entonces ahí poner como un matiz en eso. Por ejemplo, no sé, para la marcha más grande, el 25, claro, para ese día, eh, en unidad social, que todavía era una posibilidad, y digamos en los movimientos más activos se llama a una movilización o se piensa en el origen del reventón en marchas, que es lo que se venía haciendo en los últimos 10 años. Entonces se convoca una marcha. ¿Y qué es una marcha? Ir a Plaza Dignidad y marchar en dirección a la Moneda. Y cuando llegamos ese día, el pueblo en verdad hizo otra cosa, que es lo que tenía en su memoria con la última vez que tuvo una expresión histórica, así digamos, importante, que eran concentraciones. Entonces el pueblo fue y se hizo una concentración. Y nosotros íbamos a hacer una marcha, entonces nosotros pusimos los lienzos y íbamos a ir hacia la Moneda. Y no pudimos porque llegó 1 millón de personas y rodeó y copó todo el escenario. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que es claro que no hay una conducción acá, que alguien pudiera arrogarse el liderazgo del proceso, pero también es claro que esto es fruto y hay un reconocimiento para ciertos movimientos sociales o cierta presencia, digamos, que facilita eso. Y no solo de la izquierda, ¿eh? Las barras bravas tienen lo suyo, han tenido una presencia, y el surgimiento ahí de una nueva generación de jóvenes que se politizó ahí, en la calle, los de la primera línea y no solo ellos. Entonces, eso, como para caracterizar así más o menos rápido, la hora pasa rápido, así que me voy a apurar. La segunda pregunta respecto de los escenarios y las formas de articulación. Y ahí yo creo que hay un elemento relevante y que es importante para los activos políticos que vayan a empujar el proceso, tener como la perspectiva para entender esto. Primero, toda posibilidad de constitución de un actor político, social, revolucionario, lo que sea, como le quieran llamar, que le dé una salida a esto, que no sea autoritaria, o que vaya en favor de los intereses del pueblo, supone de un cierto reconocimiento como fuerza beligerante, supone de una cierta interacción con el otro. Si no hay ese reconocimiento del otro, no te terminas de constituir. Entonces, ahí hay una opción y que lo que hace que potencialmente tengamos una crisis aún más profunda, o sea, un reventón aún más profundo, es que la opción del gobierno y la opción de la oligarquía fue no reconocer a un interlocutor válido. No reconoció a Unidad Social, no reconoció a los movimientos sociales, no se sentó a la mesa con nadie. Por lo tanto, no permitió que se constituyera un otro, un pueblo, digamos, los representantes del pueblo. Al no hacer eso, efectivamente genera una dificultad en las fuerzas vivas que podían dar alguna organicidad a esto respecto de esa interlocución, de esa conducción, porque no es validada, porque no es reconocida. Y entonces lo que se vive es un proceso que todavía está ocurriendo, de búsqueda de estas fuerzas por distintos modos de articulación. Entonces se arma una coordinadora, se arma esto otro, pero finalmente cuando tu adversario no te reconoce, cuando te niega, y bueno, lo hemos visto, te niega al nivel, en el peor sentido de la palabra, tienes una dificultad, que es la dificultad de la constitución como sujeto. Lo que hizo fue apostar por los partidos. Fue apostar, con quien reconoció, digamos, el 15 de noviembre fue con los partidos políticos, pero que no tienen la legitimidad. Entonces, estamos en esta situación intermedia, de que se ofrece esta salida, pero, digamos, no se produce lo que debería haberse producido, que es que el gobierno se sentara a negociar con este otro que lo está interpelando, ¿ya? De hecho, los relatos en la tercera, en el Mercurio, en algún momento ya no era inleíble esos diarios, porque el relato era de que esto era responsabilidad de agentes externos. O sea, que detrás de esto estaba Venezuela y ese tipo de cosas en la editorial. O sea, como de verdad lo estaban planteando. No sé si lo pensaban, pero lo que quiero decir con esto es la negación del otro.
Respecto de la acumulación de fuerza, que es la segunda parte de la pregunta, yo creo que ahí también hay un llamado de atención. Las movilizaciones efectivamente se distienden un poco después del acuerdo, cambian su forma después de la pandemia, pero acá yo creo que hay algo que es relevante. Los escenarios o lo que haga nuestro adversario político es responsabilidad de ellos y siempre va a ir en la dirección de desarticularnos y de desmovilizarnos. Entonces, quejarse sobre eso creo que no tiene mucho sentido, porque eso es un dato de la causa, eso es lo mínimo que uno pudiera esperar. La pregunta es dónde estamos nosotros ahí. Yo creo que eso es relevante. Para la crisis económica y la crisis que se desata con la pandemia, la pregunta es dónde estamos, si estamos o no, dónde hay que estar. Entonces, ahí yo creo que hay una cuestión relevante, porque un sector de la izquierda abandonan, justo al mismo sector que le gusta criticar mucho a la izquierda del siglo XX, dejó de estar en las poblaciones hace mucho rato, dejó de estar en el mundo popular hace mucho rato, dejó de estar, digamos, en el mundo de los trabajadores, porque es un mundo complicado, no es un mundo fácil de relacionarse para la política, porque ahí ha estado la derecha, ha estado la iglesia, han estado otras fuerzas, y por lo tanto hay una izquierda que se acomodó en el mundo de los profesionales, en el mundo de los universitarios, eh, y por lo tanto tenemos ahí una dificultad respecto a la acumulación de fuerza. No es solo en la denuncia, digamos, de lo que hacen los partidos, es también donde nosotros estamos o no estamos empujando los procesos. Entonces, abandonar a ciertos actores sociales, también eso no nos puede pasar una cuenta. No tengo idea cuánto rato llevo hablando, pero voy rápido a la tercera pregunta que dice horizonte y perspectiva estratégico-programática de la rebelión. Claro, hay un par de cosas que evidentemente faltan acá. Una es la articulación de un programa y de articulación de un sujeto social, político, digamos, un poquito más orgánico que pueda como conducir esta salida. Ahí, desde Ucamao, nosotros vemos con cierta preocupación el hecho de que, a pesar de toda la nitidez que tuvo la reivindicación social, el componente social, o sea, que es muy clara, lo que uno ve es que en verdad no hay fuerzas que estén muy centradas en aquello. O sea, los partidos en general, lo que ustedes han dicho, eh, como quisieran, como que procesan esta transición obviando la existencia del estallido. Entonces, las campañas en general han sido más o menos tradicional, el plebiscito, la franja, las movilizaciones no han tenido ninguna energía, digamos, excepcional, y por lo tanto lo que uno ve es que ahí hay una apuesta por un cierre por arriba, manteniendo el electorado partido 40 para un lado, 40 para el otro, y hacer como que acá no pasó nada. Y eso es muy preocupante porque al negarse la constitución del otro, no hay respuesta a la crisis. No ha habido, excepto la represión, no ha habido una respuesta a la crisis. Hasta aquí los trabajadores han financiado la crisis por el lado de lo económico, con su seguro de cesantía, con la plata de sus previsiones, y ahora seguramente otra vez con más plata de sus previsiones. Entonces, en una profundización económica, política y social de la crisis, lo que uno ve es un giro autoritario o un reventón aún más fuerte. No hay la ilusión de que esto se va, como que el pueblo no se va a dar cuenta de que aquí hay una salida sin pueblo. Desde Ucamao nosotros creemos que no es viable, no es absolutamente imposible. Y con esto termino. Respecto de la agenda y de las cosas ya más concretas, a ver, lo del 15 de noviembre creo que dio para lo que daba. No se constituyen asambleas constituyentes síntomas de la Bastilla. O sea, esto de decir, bueno, los partidos políticos de la transición no negocian, no abren la posibilidad de una asamblea constituyente, es como desconocer la historia de esos partidos. Ellos no van a firmar eso nunca. Y las asambleas constituyentes donde la soberanía reside en el pueblo es después de la quiebra del Estado, o sea, después de la toma de la Bastilla. Entonces, hasta que no nos tomemos la Bastilla, creo que esto de plantear de que no tiene que ser convención constitucional, tiene que ser una asamblea constituida, una serie de características, está en el plano de los deseos, pero no en el plano de la política real. Entonces,
se puede pensar o querer caminar para allá, pero primero tienen que haber ocurrir otras situaciones históricas previas, no es una cosa que se declare. Y tampoco creemos que sea solo una tradición y un engaño. Creo que efectivamente lo que se abre ahí es la posibilidad, solo eso, la posibilidad de disputar el orden constitucional, nada más que eso. Pero eso, para la realidad chilena, después de 50 años de neoliberalismo, creemos que es una posibilidad de avance. Una posibilidad de avance respecto de mejorar las condiciones en el nivel central de disputa. Entonces, si es que efectivamente de este proceso constituyente, de cambio constitucional, logramos generar mejores condiciones de disputa, o sea, es decir, no nos imaginamos que estamos en el año 70 o en octubre del 17, sino que estamos en los años 20 del siglo XX, es decir, un momento en donde más bien se va a constituir, se va a dar inicio a un proceso de profundización democrática y que va a abrir posibilidades. Creo que esa pelea hay que darla, que no se puede abandonar. Y eso implica, en términos concretos, una serie de disputas en el plano institucional que si no entra el pueblo, si no entra ese pueblo que irrumpió el 18 de octubre, va a haber una salida en la medida de lo posible. Entonces, nosotros creemos que hay que estar ahí, hay que estar con todo y hay que entrar con todo. Y esas van a ser una serie de disputas. La primera es la del 25 de octubre. La segunda es abrir las posibilidades de que entren elementos más transformadores a la convención constitucional. Y insistimos, eso no está resuelto, no está cerrado. Hay un diseño que busca excluirnos, pero a nosotros nos tienen excluidos. Hoy día hablaba con un compañero y decían, nosotros estamos cagados por haber nacido, o sea, que me vengan a decir que hay una trampa para excluirme cuando soy de una generación que está fuera del Estado, eso es obvio, po, es obvio, o sea, hemos estado siempre fuera del pacto de gobernabilidad, por lo tanto, lo que vemos es que se ha vuelto más frágil esa exclusión. Hoy día la puerta aparece dibujada, más o menos una puerta que se puede abrir, y después de 40, 50 años lo hay que hacer ir a abrir eso. No decir, no, mire, si en verdad la van a querer cerrar por dentro, obvio que la quieren cerrar, siempre la han cerrado por dentro. Y no solo la gente de derecha, también nuestros compañeros que logran entrar a la institucionalidad. Entonces, el llamado es como a participar, a desbordar ese proceso, porque además, fíjense en lo siguiente, una cosa son los cálculos con las planillas Excel que pueden hacer los partidos, y otra cosa es lo que efectivamente ocurre en la realidad. Y cuando se tenga que ver el tema de la AFP, el tema del agua, el tema de la vivienda, lo que hay que hacer es realizar, empujar un proceso de movilizaciones sociales que genere una situación tal que estén obligados a tener que establecer el programa del pueblo. O sea, los temas se van a abrir, en algún punto se va a discutir el tema del agua y se va a tener que sancionar. Entonces los movimientos que están en esa dirección pueden plantear su artículo para ley y a aplicar la estrategia del Halloween, que es artículo constitucional o travesura. O sea, como o nos aprueban lo que nosotros queremos o tienen que bancarse el proceso de movilización. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Creo que no es materia, sería muy poco marxista, en un seminario marxista, hablar de qué va a pasar en el futuro. Pero sí uno puede decir que este es un proceso abierto y que hay que dar la pelea. Y esa pelea tiene una expresión institucional, pero también tiene una expresión social, también tiene una expresión reivindicativa, y ese proceso no se va a detener. O sea, la crisis habitacional sigue, es muy profunda, y seguramente van a seguir en paralelo, en simultáneo este proceso, habiendo ocupaciones de tierra, y eso va a tener una expresión de conflicto que va a desordenar esta cuestión. Entonces, termino diciendo que efectivamente estamos ante una trampa, efectivamente estamos ante una emboscada, pero no se ha realizado. Y no está resuelta la historia, y las fuerzas todavía están latentes, por lo tanto también depende de qué es lo que nosotros hacemos ante eso. Eso. Bueno, muchas gracias. A ver, yo voy a preferir leer algunas
de las preguntas y de los comentarios que han llegado, y si queda tiempo, bueno, voy a plantear algunas cuestiones, pero también me parece interesante que además de hacerse cargo de las preguntas y de los comentarios, aquí cada uno de ustedes tres ha planteado algunas posiciones, algunas caracterizaciones que implican, ¿no? Posiciones políticas o que pueden derivar en visualizar ciertas posiciones políticas, y yo creo que también sería interesante que se tomara el guante de lo que dijo el otro en estos elementos. En particular, bueno, con el escenario constitucional por el que estamos atravesando, y que sin duda es el escenario donde estamos involucrados todos y donde el proceso también está involucrado. Sin embargo, igual voy a leer, aquí dice en particular pregunta para Mabel y Rafael: si la sospecha sobre el plebiscito es tan grande y bien fundamentada, acto tutelado, oxígeno para la clase política, gato pardismo, estafa, ¿por qué no han sido capaces desde sus organizaciones de levantar una campaña para evadir el plebiscito, no sumarse, deslegitimarlo, quitarle el piso a la élite política? ¿Qué argumentos pesan finalmente? Ahí hay una interpelación directa de acuerdo específicamente el escenario constitucional. ¿Vamos a responder esa pregunta o vas a leer todas las preguntas que hay, no? Pero partiría con esa, y también a ver si se puede eso enganchar con lo que han dicho los contertulios acá, como digo, para iniciar la conversación. ¿Parto yo, Rafael? No sé, ¿quién? Sí, parte. Mira, yo comparto comparto buena parte de lo que ha expresado Boris, y creo que en la última parte de su exposición dio de alguna manera la respuesta a esa pregunta en particular. Yo he sido por muchos años, desde los 90 en adelante, una casi enemiga a la participación en los procesos electorales e institucionales. Me opuse durante mucho tiempo a ese proceso en lo personal. Pero creo que no hay peor exclusión que la autoexclusión. Yo creo que es necesario ir a la pelea por todas partes, en todos los frentes, en ganarles todos los espacios, pero no lo puedes hacer desde el individuo, desde la individualidad. Se debe hacer robusteciendo la organización social. Y en mi caso en particular, ¿verdad? Nosotros hicimos una discusión, creo que la NEF fue la última, el plebiscito iba a ser en abril, nosotros tuvimos la asamblea a fines de marzo. Hicimos la discusión, hicimos el debate, y en términos generales la conclusión, y ahí hay mucha escucha respecto de algo que en general, a veces desde la intelectualidad, de la izquierda también, no somos capaces de ver, y que tiene que ver con cómo pulsa el pueblo trabajador también los procesos que vamos viviendo. Y la mayoría de la gente sentía que primero efectivamente le querían meter un gol, la gente sabe. O sea, no hay nadie que, por lo menos todos los compañeros con los que hicimos asamblea, tienen súper claro las intenciones. Siempre estos nos van a querer meter goles, porque siempre nos han metido goles. Pero cuando ellos empiezan a hablar de cambiar la Constitución, no es porque ellos quieran, es porque nosotros empujamos para que ellos empiecen a hablar de esa manera. Si nosotros empujamos, nosotros somos capaces de abrir puertas y abrirnos espacios. Desde allí surge la decisión de nuestra organización, y yo puedo decirlo, fue una decisión democrática, con voces disidentes, por supuesto que las hubo, con mucha discusión, pero se llegaron a tres acuerdos. El primero es que rechazar la Constitución del 80 era fundamental y por tanto había que ir a aprobar. La segunda era que, si bien es cierto, la Convención Constitucional no es la Asamblea Constituyente, Chile nunca ha logrado tener una Asamblea Constituyente porque nunca el pueblo se ha tomado el poder.
Y desde esa perspectiva, nosotros nos decidimos a empujar todos los espacios de discusión constituyente, generando debates, seminarios, encuentros, cabildos, asambleas, etcétera, respecto del Estado que queremos, fundamentalmente, avanzar en la articulación con otras fuerzas para poder avanzar en este desarrollo y por tanto empujar todos los cercos que nos pusieran en articulación con los movimientos sociales. Y ese fue el acuerdo de nuestra asamblea, acuerdo al que me sumo, y por tanto esa es la razón por la cual nosotros vamos a avanzar respecto de ir y hemos llamado a votar por el apruebo y a generar todos los espacios de articulación social que sean necesarios para recomponer este proceso que empuje hacia las grandes transformaciones que necesitamos y hacia levantar un proyecto social que pueda ir a la disputa finalmente de los espacios. Eso es respecto de esa respuesta. Nosotros hicimos la discusión, aquí no hay, y tengo que decirlo con todas sus letras, porque en otras oportunidades ha ocurrido que de pronto la decisión viene puesta desde las directivas centrales, ¿verdad? Este no fue el caso. Este no fue el caso, nosotros empujamos una discusión desde todos los directorios regionales del país y llegamos a una asamblea con mucha presión de parte de los partidos políticos, los militantes de los partidos políticos que querían haber hecho este llamado mucho antes, ¿verdad? Pero se dio el espacio de la discusión y en una asamblea de la ANEF se tomó la decisión. Por tanto, es una decisión democrática de nuestra organización. Rafael. Bueno, voy a tener que discrepar de la compañera y los compañeros, digamos, respecto al tema. Miren, en opinión nuestra, en realidad, perdón, o la opinión que sustento yo, en realidad, el tema crucial acá es, lo voy a decir así de manera sintética, es como que 30 años de administración civil del neoliberalismo, con sus impactos culturales, más los 17 años que neoliberalismo bajo condiciones de dictadura, es como finalmente aquí hay, voy a decirlo de esta manera, es como que se ha disipado la razón por una parte, además del fracaso de la izquierda, y por otro lado una suerte de, no sé cómo llamarlo, pero una suerte como que la capacidad de afecto, la capacidad de emocional también ha sido inhibida del pueblo chileno, y en general de las franjas más activas. Vamos por la primera parte, la idea de esta razón fracturada, creo que es el resultado. Somos los hijos del neoliberalismo, a pesar de ser más viejos. Pero creo que el neoliberalismo ha generado una suerte de que en realidad, yo sé que es una trampa, como dicen los compañeros y compañeras. Sé que me van a guillotinar, y sin embargo veo una posibilidad detrás de eso. Es como la alianza que ha buscado permanentemente el PC. El PC del año 72, 73, que busca una alianza, ¿no es cierto?, con la democracia cristiana, con el objeto de efectivamente hacer una transición hacia una suerte de una sociedad más justa. Y la democracia cristiana le hace un golpe, ¿ok? Y viene todo el genocidio, efectivamente, que conocemos en el año 63. Y el año 88, 87, cuando se plantea el problema de la transición y el movimiento popular en alza, de nuevo un intento de alianza con los sectores supuestamente democráticos de la burguesía de la sociedad. Y nuevamente lo que sucede es de que efectivamente quedan excluidos los sectores populares y comienza la gran represión y la cooptación de la izquierda al aparato del Estado, ¿okay?, a la embajada, a los ministerios, con una persecución salvaje a lo que eran los movimientos populares, con la disolución efectivamente de todas las organizaciones cristianas de base, por ejemplo, en la población, expulsando, ¿no es cierto?, a los curas revolucionarios, desmovilizando a las moscas o a los cristianos en ese sector popular, a los trabajadores convocándolos a los acuerdos marcos, ¿okay?, al movimiento popular de los pobres del campo, qué sé yo, sometiéndolo en una guerra fratricida contra los mapuches, digamos. Entonces, la pregunta es,
¿Qué pasa en este pueblo, en realidad, en particular en la izquierda, que se supone que profesa la idea de hacer política y hacer apuestas respecto a lo que se le hace probable, apelando a la razón? Si es que efectivamente, por lo menos en los últimos 40 o 50 años, lo único que demuestra que la clase dominante, la única paz que quieren es la paz de los cementerios. Que la única paz que profesan la clase dominante es precisamente ver sometido al pueblo. Y para eso aplicará garrote, democracia, o aplicará, ¿no es cierto?, qué sé yo, zanahoria, etcétera. Democracia autoritaria o democracia, ¿no es cierto?, electoral, generando todos los dispositivos para cooptar. ¿Cuántos dirigentes del movimiento estudiantil? ¿Cuántos dirigentes de las explosiones en Aysén, de los pescadores, han terminado siendo diputados y senadores y cooptados por el Estado y abandonando lo que eran precisamente sus grandes luchas y sus demandas? El capitalismo, en realidad, bajo su forma mercado, más Estado, bajo formas democráticas, autoritarias. La dictadura es una forma del capitalismo como lo es la democracia. Una democracia está vacía. Entonces, desde ese punto de vista, la pregunta es, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la racionalidad de la izquierda? ¿O esta izquierda y sus franjas más, digámoslo así, más organizadas, más conscientes, que efectivamente no son capaces de hilar una experiencia histórica desde el punto de vista que la clase dominante en realidad nos tenderán trampa y no porque sean y sabiendo de manera consciente que son trampas, convocar al pueblo a ir bien? O sea, ¿qué quieren? Que de nuevo lleguemos nosotros al poder y tengamos un gobierno de la Unidad Popular y cuando efectivamente el pueblo se organice y quiera hacer transformaciones estructurales nos coloquen en la guillotina, ¿no? Y provocamos un nuevo golpe con el que no sigue de ser. Esa es la promesa que tiene en términos racionales esta izquierda y las franjas más, comillas, más ilustradas, que tienen responsabilidad política. ¿A eso nos convocan efectivamente? Yo no sé, creo que 50 años de neoliberalismo y sobre todo la caída, digámoslo así, los socialismos reales, la falta de balance, la falta de independencia, de la lucha ideológica contra los valores, contra los principios, contra la política de la burguesía del clase dominante, creo que ha debilitado profundamente a la izquierda. Profundamente a la izquierda y los sectores más avanzados, más ilustrados que tienen la responsabilidad política. Esto no es un problema de buenas o malas intenciones, ¿eh? Es simplemente la bancarrota ideológica de la izquierda para poder enfrentar y calibrar adecuadamente en términos racionales las posibilidades que viven. Y voy a referir a eso después. Y por otro lado está, yo diría, por llamarlo de alguna forma, lo que podríamos llamar, no sé, como la emoción o los afectos. Cuando miramos a este chico cayendo, ¿no es cierto?, al Anthony cayendo de cabeza a 7 metros de altura, arrojado por un efectivo de las fuerzas policiales. Rafael, ¿Okay? Y si esa tragedia que está ahí. Rafael, ¿Sí? ¿sabes Perdón. qué? Se escucha muy mal. Si te puedes acercar un poquito más al micrófono, por favor. ¿Aquí se puede intervenir? ¿Se puede ir interviniendo entre medio o no? Sí, claro que sí. No sé, Yo Boris, tú también, habías sí, levantado la mano. pero esperemos que termine. Sí, que termine. Sí, bueno, denme 2 minutos y termino con esta parte por lo menos. Entonces, la idea es que también ¿qué otro argumento, digamos? ¿Qué otro argumento? A pesar que me han lacerado, me han desaparecido, me han torturado. ¿Qué es lo que hacen desde el día que todavía creamos las posibilidades que la propia burguesía y la clase dominante abren como posibilidades de cambio? ¿Qué es lo que hace? O sea, hay una suerte no sé, de pérdida de la capacidad de asombro frente a esta historia, como cuando los cuerpos son castigados, lastimados. O sea, es tanto el nivel de tortura, es tanto el nivel de lástima, de agresión a los cuerpos y a la mente, que quedo perplejo, ya. Yo no tengo capacidad de reacción. Y en esa capacidad de reacción, efectivamente, que he perdido, bueno, simplemente tengo que optar por las opciones que el mismo enemigo, que la misma clase dominante nos hace. Entonces, la izquierda, por lo menos desde el punto de vista, no estoy hablando acá de la izquierda que se plantea la política, no aquella izquierda que está haciendo ciencia. La izquierda que se plantea la política en realidad se apuesta sobre el futuro y a una voluntad con razón. ¿Okay? Hace un análisis racional de sus posibilidades, pero dado que no hay nada determinado, sino que se requiere también de la unidad de voluntades en términos de las posibilidades que hablan los procesos históricos, requiere efectivamente una suerte de empatía, de voluntad por cambiar las cosas.
y por último también de denunciar el conjunto de trampas que tiene la clase dominante y actuar en consecuencia, pero no llamar al pueblo a seguir, ¿no es cierto?, esperando con la misma pared, digamos. Eso me parece simplemente, y no estoy jugando intenciones, me parece simplemente, bueno, expresión de la bancarrota ideológica, digamos, de la bancarrota inclusive subjetiva, por así decirlo, de esta izquierda. Y termino para plantearlo directamente. Desde el punto de vista, creo yo, de lo que se juega hoy día, en términos de la política, en realidad es si efectivamente yo logro desarrollar las potencialidades de constitución del pueblo como sujeto político, primer punto. En segundo lugar, logro desarrollar en el transcurso de la lucha lo que podríamos llamar las formas de organización autónoma independiente de ese pueblo, que son formas adecuadas, son formas de existencia hoy día, son formas de trabajo, son formas, ¿no es cierto?, de habitar, qué sé yo, el campo y la ciudad. Y por último, si también se desarrolla la posibilidad de que el conjunto de demandas que están, que parte por renuncia de Piñera, qué sé yo, por el juicio de activo a los culpables de violación de los derechos humanos, libertad a los presos políticos, qué sé yo, y el conjunto de medidas que van de recuperación de los medios naturales, recursos naturales, en fin, el conjunto de reformas. Bueno, esto que está ahí lo desarrolla en términos de constituir un programa que sea capaz de unificar esto. Esta idea de tener un pie en la calle y un pie en la institucionalidad, en realidad no le resultó a Lula, no le resultó, ¿no es cierto?, qué sé yo, a Maduro, no le resultó a Borrea, no le resultó a los Kirchner, etc. Esta pretensión de engañar, de hacer, ¿no es cierto?, caminos, artilugios para engañar a la burguesía, lo dice simplemente que no se sostiene. ¿Ok? Y por lo tanto, plantear esa posibilidad que voy a tener estos artilugios, voy a ser el pillo, yo voy a ser el bueno, digamos, que voy a llegar al Parlamento y no me voy a corromper, como lo han prometido todos estos jóvenes que han llegado allá, que simplemente creo que es camino, digamos, al calzo, camino, ¿no es cierto? Pues los que van a morir se saludan. Eso es. A eso nos están convocando, digo yo. Esto no significa que tengamos garantizado la otra posición del triunfo. Pero si hay algo que fundamenta ética y políticamente a la izquierda es la honestidad de las posiciones. ¿Okay? Y esa cuestión clara, seremos minoría, pero hay una posición de claridad respecto, pero no llamar a posibilidades que son engañosas sobre esto. Bueno, me quedo ahí porque hay una tercera parte que me gustaría desarrollar posteriormente sobre el problema de la táctica. Sí, yo quisiera responder, pues se ha dicho harto. A ver. Eso, ahí se cayó el perrito. Sí, a ver, lo que se ha puesto en la mesa es el tema de la estrategia. Y se ha dicho de manera bastante categórica que una estrategia que incorpore la componente institucional estaría condenada a priori al fracaso, por la historia de Chile y por la historia latinoamericana. Por lo tanto, hay un supuesto que es distinto al que yo planteé, que es que la historia no estaba escrita, sino más bien se está afirmando de que sí hay una historia que es predecible, que es que el camino institucional está condenado al fracaso a priori, por lo tanto no tiene lógica, no tiene racionalidad emprenderlo. Entonces, planteado en esos mismos términos de racionalidad lógica, la pregunta es si es que el pueblo no va a tener la posibilidad de transitar o de tomar una estrategia que incorpora, no que se termina en lo institucional, pero que incorpora lo institucional. Si no tiene a la mano una estrategia de ruptura violenta, o sea, si tú no tienes un ejército para ofrecerle al pueblo, queda vacío. O sea, en términos de la política real, no del imaginario racional, sino de lo concreto hoy día, si no hay una alternativa a lo que existe, queda el vacío. Y en el vacío lo que vamos a tener, por ejemplo, si es que uno dijera, nos salimos, nos desmontamos del proceso institucional, no es la nada, no es la permanencia ni la continuidad de lo existente. Lo que vamos a tener es una derecha que está contenida, autoritaria, que nos viene golpeando y que se va a ensañar sobre nosotros. O sea, por ejemplo,
ejemplo, el fracaso del plebiscito o un triunfo del rechazo no va a devenir en mejores posibilidades para la construcción de un ejército revolucionario. Lo que va a devenir es la legitimidad para que pasen por sobre nosotros. Y cuando digo sobre nosotros, es distinto cuando uno es militante de una organización que es pública, a cuando uno es, digamos, un activista que escribe, y no digo que Rafael lo sea, pero es distinto los lugares que uno tiene ante las posibilidades de cambio respecto de las situaciones políticas. Entonces, no hay hoy día garantías ni para la vía institucional, ni para la vía de ruptura. Nadie hoy día puede mostrar, digamos, dar garantías de que uno u otro camino va a dar cierta, digamos, cierto éxito. No existe ninguna garantía, por supuesto. Pero quitarle al pueblo la posibilidad de esa disputa institucional sin ofrecerle otro camino concreto, no, digamos, esta idea como de que esto es una tradición y por supuesto que quiere ser una tradición, por supuesto que quiere ser una trampa, pero si no hay un camino a eso, si no hay una alternativa a eso, entonces, ¿con qué nos quedamos? Quedamos con un vacío que, insisto, no va a ser, va a tener consecuencias. Por lo tanto, la disputa sigue estando planteada, sigue estando latente, y si hoy día se llevó al plano de lo institucional, que es el plano en donde nuestro adversario es más fuerte, bueno, tenemos un problema y hay que tratar de moverla a otro escenario. Pero eso no significa que no se esté dando ahí, no significa que no se vaya a resolver ahí, no significa que eso no vaya a tener consecuencias sobre el conjunto de la lucha de clase. Entonces, no es una ausencia de historicidad ni de racionalidad el emprender un camino por la vía que incorpora lo institucional. Es en el fondo recordar que esa izquierda o esas expresiones políticas tienen que estar también donde está el pueblo. No podemos solo estar donde está el activo político más consciente, que uno lo encuentra en ciertas facultades de las universidades, uno lo encuentra en ciertos colectivos, qué sé yo, pero uno tiene que también estar en donde está, digamos, la clase o el conjunto, en las condiciones en las que está. Entonces, en ese proceso de disputa, como no está prefigurado, por supuesto que hay una historia, que la sabemos casi genéticamente en Chile, todos sabemos lo que implica una dictadura, pero en ese proceso hay una posibilidad. Y nosotros no estamos diciendo que haya que sea el único camino o que sea el camino. Nosotros vemos eso que Rafael describe, digamos, como en términos conceptuales, nosotros lo vivimos a diario. Los partidos políticos tienen una relación instrumental y de menosprecio con los movimientos sociales y particularmente con los del mundo popular. O sea, les encanta sacarse la foto con nosotros, pero a la hora de tomar decisiones, a la hora de ver efectivamente quiénes van a ir avanzando en la incorporación, no existe tal consideración. Entonces, no es que nosotros no lo veamos o que nosotros tengamos algún defecto en nuestra forma de funcionar. Es que como está planteada la disputa hoy día, es lo que es lo que se puede hacer. Si nosotros le dijéramos hoy día a las bases de estos movimientos sociales articulados que no vamos por el apruebo, que no vamos por la Convención Constitucional, nos van a decir, entonces perfecto, nos guardamos y nos preparamos para la lucha armada. Van a decir, bueno, entonces o no voto o voy por la abstención. Entonces, el no participar de ese espacio también, digamos, abre terreno para nuestros adversarios. Eso, como clarificar de que no es que no nos damos cuenta de lo que está ocurriendo. Eso, me quedo por ahí. Bueno, yo también quiero señalar algunas cosas, porque a mí como que un poco esta situación de los análisis en blanco y negro de pronto se ponen así como muy tensionantes, y el que opina esto es una cosa y el que no entra en el juego de las traiciones, ¿no? Yo quiero decir, primero, que aquí hay lo que estamos viviendo hoy también es fruto de la debilidad de las izquierdas. Yo lo dije al inicio de mi exposición. De los 90 en adelante y después de los 80, muchos han quedado, voy a decirlo así brutalmente, llorando nostálgicamente la derrota, ¿verdad?
otros escribiendo bastantes tesis respecto de lo que debería ser, y otros tanto tratando de reconfigurar tejido social que precisamente la concertación, la nueva mayoría, se encargaron de aniquilar. En el espacio sindical específicamente, que es donde a mí me toca lidiar, que no es fácil, con un nivel de secuestro tremendo durante las primeras décadas de la democracia. Trabajar para lograr, compañero, lograr que se hagan discusiones políticas, estructurales, que en una organización donde la huelga está impedida constitucionalmente, donde está absolutamente negado el derecho a negociación, y sin embargo se hace negociación de hecho, no de derecho, ¿verdad? Y lograr que los trabajadores hagan la discusión allí, que paren por temáticas estructurales. Yo les quiero recordar que la única organización es cuando a los secundarios les estaban sacando cresta y media con el aula segura. Fueron nuestras organizaciones que pararon en solidaridad. Pero allí no está la izquierda. Discúlpenme que lo diga así, 40.000 trabajadores no son los 40.000 de izquierda. Y no hay conciencia de clase tampoco, porque esa es una tremenda debilidad. Entonces, lo que hemos intentado avanzar, muchos dirigentes sindicales, muchas dirigentes sindicales, es lograr que en estos espacios, donde antes las definiciones se tomaban cupularmente, hoy día el trabajador tenga protagonismo a la hora de la toma de decisiones. Entonces, cuando se hace la discusión, y resulta que los trabajadores y las trabajadoras son tremendamente sabios también para poder enfrentar estos temas, y son capaces de decirnos a muchos de nosotros que tosudamente a veces queremos caminar en una línea un poco desesperada, ¿verdad? Bueno, vamos avanzando, vamos rompiendo espacios. Y nosotros vemos así este proceso, no lo vemos, nosotros no vemos el tema del cambio del plebiscito como el gran proceso. Algunos lo ven así, nosotros no lo vemos como un gran proceso, nos vemos como otro torniquete que hay que saltar y frente al cual hay que tratar de avanzar. Nosotros creemos que frente a todos los cercos que se le van poniendo al pueblo trabajador, es el pueblo trabajador organizado y protagonista, asumiendo sus decisiones, ¿verdad? Por último, equivocadas, pero propias, el que debe avanzar, el que debe generar esos espacios, el que debe ir rompiendo los cercos que se le vayan poniendo. O sea, acá la gran debilidad, compañero, es de la izquierda. La gran debilidad es de la izquierda, y lo dijimos desde el inicio de estas exposiciones. Pero cuando estamos hablando del sujeto, ¿verdad? De este sujeto, de este pueblo que se revela por descontento, y que lo decía yo al inicio de esta exposición, a mí me queda cada vez más claro en cada una de las discusiones, incluso ahora en las ollas comunes, ¿verdad? En todos estos espacios, me va quedando claro que tenemos dos terrenos en los que tenemos que avanzar si queremos avanzar desde la izquierda. Yo no tengo partido, no tengo militancia, pero sí me declaro una mujer de izquierda. Donde debemos avanzar es precisamente en avanzar en sacar toda esta despolitización que genera también una inconsciencia respecto del pueblo, de este pueblo que se empieza a organizar, ¿verdad? Y que se empieza a rearticular. Y rearticularlo sostenido y sistemáticamente. Porque hubo una rearticulación durante el estallido, del tejido natural propia. Pero esa rearticulación se empezó a diluir a propósito de estas disputas, ¿verdad? Se empieza a diluir. Y no es lo mismo lo que ocurre en enero, febrero, marzo y en lo que sigue de este año. Los niveles de organización que se generaron en octubre no están en el mismo nivel de octubre. Y allí también
ese también es un desafío. Entonces, cuando la gente sabe lo que no quiere, tiene súper claro lo que no quiere. Te pongo el ejemplo de las AFP. Tiene súper claro que no quiere AFP y que las AFP le roban. Pero cuando nosotros le hemos presentado a la gente la propuesta respecto del sistema solidario de reparto, el tema de la solidaridad a mucha gente le complica. Y tenemos que trabajar en eso. Y es un tremendo desafío. Entonces, hay muchos espacios que todavía no están cerrados. Hay un terreno tremendo por el que tenemos que transitar. Y aquí se viene un proceso tremendo, y yo creo que un tremendo error es perder la paciencia proletaria y ponernos con las impaciencias pequeño burguesas a discutir estos temas. Hay que avanzar. Y hay que avanzar rearticulando. El principal desafío que debiésemos darnos como izquierda es generar los procesos de rearticulación necesarios para poder levantar junto al pueblo, el pueblo como protagonista, un proyecto de país. Un proyecto de país. Si ese proyecto es asumido por el pueblo, será el propio pueblo quien empuje por él. Mientras no tengamos esa alternativa, mientras no tengamos una alternativa construida, las cosas se pueden ir por cualquier parte, compañero. Bien. Bueno. ¿Se puede intervenir o no? Sí, pero no, sí se puede, pero nos quedan poquitos minutos. Ah, ya. Bueno, hágame una seña y para compartirlo equitativamente con los compañeros, digamos. Miren, ¿me permite entonces? Sí. ¿Sí? Ya. Bueno, yo plantearía hay mucho que debatir sobre el punto, digamos, pero yo plantearía lo siguiente, digamos. Yo creo que nos enfrentamos a una situación en que hay un conjunto de potencialidades que aparecieron el 18 de octubre y que maduran a partir de la crisis anterior. Y yo creo que aquí, lamentablemente, se van perfilando como dos tácticas en el interior de los sectores populares, digamos. Aquella táctica que confía efectivamente que ganando espacio al interior del Estado o en algún institucional de ahí se pueden desatar los procesos. Y otra táctica en realidad está planteando la idea de la autonomía e independencia, peleando sin lugar a duda por toda esa coyuntura. Eso no significa... Compañero, eso es poner las cosas en blanco y negro. No hay dos tácticas. Eso es poner las cosas en blanco y negro. Bueno, sí, pues, como usted quiera, no hay problema. Creo que ese no es el problema, digamos. Entonces, entre aquellos creen que efectivamente aquí lo que se disputa es la posibilidad efectivamente de construir esa autonomía. Entonces la pregunta es, ¿qué es la política finalmente? ¿Y cuál es el rol que tiene que cumplir la izquierda como lo cumplió históricamente? Más allá que esté en una situación de debilidad que yo comparto con lo que dice la compañera Mabel, digamos. Creo que en realidad la debilidad de la izquierda es tan profunda que nos lleva a esta idea, ¿no es cierto?, de ser llamados prácticamente a acercarse. Yo creo que aquí la idea de la política es siempre una apuesta. Y esa apuesta la hacemos en función de una comprensión más o menos racional de las posibilidades que abren, ¿no es cierto?, los procesos históricos. Podremos equivocarnos o no. Ese es otro tema, digamos. Pero la pregunta es, ¿cuál efectivamente es? ¿O nos plegamos a lo que el pueblo cree que pasa? Un pueblo contaminado, un pueblo intoxicado, un pueblo educado durante 50 años de neoliberalismo, ¿ok? Donde los niños son alfabetizados por efectivamente en términos de los principios individualistas, donde el narcisismo, donde el consumismo, o nos oponemos al consumismo, colocamos la solidaridad y le decimos a los compañeros que en realidad no se trata de cuidar la plata de la FP, sino de tener un sistema de reparto. Entonces, no nos hagamos tampoco una suerte no sé, de profesión de fe, que el pueblo siempre tiene la razón, si el pueblo ha sido producido por el neoliberalismo, por una contrarrevolución neoliberal que tiene 50 años, porque hasta el Partido Comunista ha estado en los procesos de dirección con el Frente Amplio, en los procesos de construcción de este neoliberalismo. O sea, cuando hay ministros que venían del MIRO, cuando hay ministros que venían del PC o ministros que venían del PS, legitiman este proceso y desarrollan en toda su magnitud, efectivamente, lo que es el modelo neoliberal, nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros trabajadores. O sea, son efectivamente producidos a partir de la subjetividad de la cultura neoliberal, si contra eso estamos luchando.
Por lo tanto, no es extraño que los sectores más rupturistas sean minorías, es un proceso óptimo. El capitalismo no produce ganancia, produce sujetos que producen la ganancia. El capitalismo no solo produce plusvalía, el capital también produce el trabajador que tiene que producir plusvalía y estar dispuesto a entender que la producción de plusvalía es natural. Y lo mismo con la juventud, lo mismo con los jóvenes, lo mismo con las mujeres, etcétera, etcétera. El movimiento feminista y el movimiento indígena han roto con ese sentido común, y esa es la gracia y la potencia estratégica que tienen. Entonces creo que desde ese punto de vista la táctica para el periodo es que cualquiera sea el resultado del plebiscito y cualquiera sea la constitución que se escriba, es una constitución que tiene pie de barro. No va a lograr solucionar, constituir un régimen político de un nuevo concepto de la clase dominante, y menos va a poder efectivamente el pueblo apropiarse de ese proceso. Por lo tanto, lo que aquí vienen, a mi juicio, son 10 años de inestabilidad. Agréguele la situación en que América Latina, una situación geopolíticamente en disputa entre una potencia emergente como es China y una potencia decadente que es Estados Unidos. Y agréguese además un capitalismo que nos está matando día a día, contamina agua, qué sé yo, contamina los bosques, etcétera, etcétera. Hoy día más que nunca la humanidad necesita autodefenderse del capital que nos está continuando a la barbarie y al genocidio. Es que aquí no hay tiempo desde ese punto de vista, salvo la autodefensa de la humanidad. Y la única manera de hacerlo efectivamente es construir, voy a decirlo así de nuevo, al pueblo como sujeto político. La táctica del periodo para estos 24, 36 meses que vienen para adelante es llamar a un congreso por la unidad política y social del pueblo. Es desarrollar al sujeto político, comillas, no para disputar militarmente como lo plantea el compañero, que me parece, no sé si es un adolescente lo que está diciendo. Aquí lo que estamos diciendo es la constitución del pueblo, efectivamente. Y la constitución del pueblo se hace en las organizaciones, se hace en un lenguaje común, se hace en la unificación de las demandas, se hace en la constitución de las confianzas, se hace en la necesidad de construir una cierta masa crítica que sea capaz de organizar, de articular los procesos. De eso estamos hablando. Si un pueblo no tiene esa capacidad, okay, no tiene ninguna posibilidad de nada, digamos. Okay. De tal manera que aquí, para los próximos 24, 36 meses, insisto, hay que potenciar la constitución del pueblo como sujeto político que apareció el 18 de octubre y que ha sido docenado por la influencia de la burguesía y de los sectores progresistas, liberales, intentando mitigar esa autonomía y destituir al pueblo para que efectivamente el pueblo descanse en los partidos políticos que lo representan. Como dice una dirigente del Frente Amplio, el pueblo ya habló, ahora nos toca a nosotros los partidos políticos. ¿Okay? En segundo lugar, desarrollar las formas multiorganizacionales existentes. Esas formas multiorganizacionales están en el Gualmapu, están, ¿no es cierto?, en la ciudad, están en los campamentos, están en las 700 nuevas tomas que hay, etc. Y esas formas de organización están superando las formas clásicas de organización. Muy importante será la NET, muy importante, ¿no es cierto?, será la CUT, pero efectivamente hay organizaciones que la rebasan. Esa forma hay que potenciarla, son formas distintas, multiformes, que complementan a otra forma de organización. Y en tercer lugar, insisto yo en la idea de que las demandas están claras, ¿okay? Que hay demandas muy inmediatas y demandas más de largo plazo en sentido estratégico, en sentido táctico por lo menos, y que eso significa que en ese Congreso, por la Unidad Política Social del Pueblo, que debería estar impulsándose en lugar de estar pensando, ¿no es cierto?, en crear comandos por el apruebo, o hacer caravanas por el apruebo, ¿okay?, haciendo educación política en ese sentido, ¿okay?, podría efectivamente garantizar, aspirar a que en el transcurso de los próximos meses el pueblo llegue más armado, subjetiva, política y organizativamente para enfrentar los combates que evidentemente vienen en un capitalismo que agudiza y atenta contra las bases sociales, cognitivas y naturales de la propia vida humana. Hay cierta urgencia de ese punto de vista. Bueno, y aquí me quedo con el punto que me ha tomado el tiempo excesivo. Sí, gracias. Bueno, estamos efectivamente cerrando esta mesa después de esta discusión necesaria de puntos de vista. Así que muy cortito le pedimos a Boris y a Mabel que redondeen una idea cortita, un minuto para redondear ahí alguna idea respecto de las últimas afirmaciones. Mabel.
Bueno, yo solamente señalar que con toda humildad, los análisis que hemos expuesto acá surgen de la experiencia y desde los análisis que hemos hecho con la organización en la que participo. Sin duda, el debate está abierto, las discusiones están dando, los procesos se van viviendo y van desencadenándose unos en otros, ¿verdad? Y van caminando distintos procesos al mismo tiempo también, porque habrá un proceso que tenga que desarrollar el mundo de la izquierda, sin duda. Y hacer sus propias reflexiones respecto de las debilidades que ha tenido, de cómo analiza el momento y de cómo se recompone para los desafíos que tiene, pero también hay procesos que están desarrollando los propios pueblos en cada una de sus organizaciones, aquellas que ya estaban creadas y algunas que surgieron ahora, y que tienen que ver con aprender a hacer el debate y a convertirse en protagonistas de las distintas situaciones sociales que se vayan viviendo. Eso no había ocurrido. Eso no estaba ocurriendo y eso está haciendo un poco, está cambiando un poco las lógicas con que están operando las distintas organizaciones también y los distintos movimientos sociales. Las posibilidades, yo creo que efectivamente Chile cambió, no se ha transformado aún. Yo por eso hacía al principio de esta exposición y de este seminario, hacía la salvedad, a mí me cuesta todavía pensar que, en que este es un proceso, o lo del 18 de octubre es un proceso revolucionario. Yo creo que genera un cambio y las cosas cambian de aquí en adelante. Ahora, la profundidad transformadora de ese cambio es lo que está por verse. Y es donde todos debemos hacer nuestros aportes con la mayor seriedad, objetividad, con niveles de diagnóstico y con escucha activa, porque creo que esto de sentir que tenemos siempre la razón, la verdad, es la propia gente la que nos ha demostrado. Yo en esto voy a tener que contradecir nuevamente al compañero. Ese mismo pueblo que él dice que no debiésemos confiar es el único capaz de generar lo que ocurrió el 18 de octubre. Nadie más lo hizo. No lo hicieron la izquierda, no lo hicieron las organizaciones tradicionales, lo hizo ese pueblo. Ese pueblo que él acaba de decir que no debiésemos, ese pueblo que se crió bajo una cultura neoliberal, ese pueblo que es individualista, ese pueblo que es competitivo y que es exitista, ¿verdad? Ese pueblo es el que se movilizó el 18 de octubre y el que puso en cuestión al establishment y al poder y la concentración económica. Entonces sí, compañeros, yo confío en ese pueblo, que podrá equivocarse a veces, pero que también sabrá salir de esto. Lo hizo antes y lo hará ahora. Entonces, de lo contrario no me asumiría de izquierda, ¿no? Nosotros tenemos un rol que jugar, quienes estamos más politizados, quienes tenemos un nivel, o nos asumimos en una ideología determinada, tendremos que hacer nuestras discusiones, nuestros debates, nuestros análisis y avanzar, pero también vamos a ser sobrepasados 1000 veces si mantenemos este nivel de debilidades. Y qué bueno que así sea. Si somos débiles, que nos sobrepasen. Entonces, me parece bien, si eso avanza hacia transformaciones y beneficios para los pueblos de Chile, extraordinario, que nos sobrepasen 1000 veces. Mientras tanto, creo que hay que seguir haciendo. Yo sigo creyendo que el gran desafío para el pueblo chileno es la construcción de un proyecto propio. Y eso significa muchísimo debate, muchísima discusión, muchísimo cabildo, muchísima asamblea abierta, o sea, proceso constituyente de hecho. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de impulsar al menos, que exista un proceso constituyente, pero no necesariamente para este hito constitucional, sino para efectivamente refundar Chile. Si no es ahora, será.
pero tiene que ser. Tarde o temprano tendrá que ser. Eso, compañero. Gracias. Boris, para cerrar. No me apures porque tú me metiste en esto. Yo tenía que hacer una clase a las 7, ya son las 8, así que no me apures. Ahora no. A esta altura del partido no. No, a ver, primero saludar el espacio. Creo que la pasión con la que se ha discutido habla bien de la izquierda. Creo que es algo que las derechas carecen, digamos. Es como el lugar que en nuestras vidas tiene todos los procesos políticos. De ahí deriva en el fondo la intensidad del debate. Saludar eso, saludar el espacio y decir de que vamos a estar siempre disponibles para esa discusión y para defender nuestras ideas. Entonces, para terminar, solo plantear una pregunta y hacer dos afirmaciones. Si el plano de la política no es hoy día el proceso que está abierto y por lo tanto uno propone desarrollar fuerza como en otro espacio, la pregunta ahí sería ¿cuál es ese otro espacio en términos políticos? ¿Dónde se desarrolla esa otra política? Si no es dónde está en el fondo el pueblo. Más allá de que nos guste o no nos guste ese escenario, o nos guste o no nos acomode ese lugar. Entonces yo dejo planteada esa pregunta, que si no es el escenario actual, digamos, de la política que está planteado en el proceso que está abierto, ¿dónde sería ese otro lugar político? En términos de la propuesta de la autonomía, claro, yo diría así rápidamente nomás que efectivamente los procesos de ruptura y de producción autónoma de fuerza propia, digamos, revolucionaria, está lleno de relaciones institucionales, si no son dos cosas que estén separadas. Analíticamente uno las separa, pero la gente vive con la institucionalidad, vive dentro, digamos, de la institucionalidad. Entonces, incluso en un exitoso proceso de producción autónoma de fuerza social revolucionaria, ese proceso va a estar lleno de autonomía, o sea, de institucionalidad. No hay una afuera, no hay una cosa sin aquello. Y terminar diciendo lo primero que dije al comienzo, que tiene que ver con la naturaleza de nuestras afirmaciones. Yo creo que estamos ante un proceso abierto y por lo tanto nuestra tesis, nuestra análisis, nuestra propuesta están siempre abiertas a ser revisadas, a ser discutidas. Por supuesto que las implementamos, las llevamos a la práctica y creemos en ella, pero estamos en un proceso dinámico y abierto. O sea, acá nadie puede sentarse y pretender de que tiene algún esquema o alguna solución para esta cuestión. O sea, eso no es así por la propia naturaleza de la historia, de los conflictos, etc. Entonces, solo dejar invitado al debate fraternal y sobre todo con la gente esa a la que le cuesta. Invitar a los compañeros y a las compañeras a llevar estas discusiones fuera de la facultad universitaria, fuera de los círculos de los más convencidos, pero no como una tarea que hace otro, como, digamos, correa de transmisión de lo que yo defino, sino como lo que es la política, lo que es efectivamente el trabajo político, que no es de reproducción de una línea, sino de la constitución del pueblo. Y eso en buena parte hoy día se está produciendo en esas caravanas por el apruebo, se está produciendo en esas campañas y se produjo en el siglo XX en un montón de procesos que impulsó la izquierda, que después derivó en otra cosa, pero al menos desde Educamado nosotros tenemos un reconocimiento y una valoración, digamos, mayor por lo que fue esa izquierda del siglo XX, la de las tomas de terreno,
eso, y compartimos la crítica del compañero Rafael con esta izquierda, digamos, hoy día, que es mucho más neoliberal en sus prácticas, en general la nueva y la más vieja, se comparten esas críticas. Eso, agradezco el espacio y nada, pues nosotros estamos disponibles para las discusiones, para los debates, y ya, me voy porque estoy muy atrasado. Gracias, Patricia. Bueno, agradecer a Bori, a Mabel, a Rafael por haber aceptado la invitación de estar en esta mesa que sabíamos que iba a ser de confrontar ideas, de confrontar posiciones, que es lo que efectivamente hace falta de hacer con altura de miras, con fraternalidad. Y por lo tanto creo que hemos cumplido el objetivo, ¿no? De confrontarnos en este análisis tan necesario de la coyuntura que obviamente se inscribe en un proceso histórico, pero que tiene sus acontecimientos, ¿no? Y bueno, pensar esos acontecimientos y las líneas que trazan para el futuro, que como se ha dicho acá, son líneas que no están decididas, y que de alguna manera empiezan también un poco como a buscar sus rutas de salida justamente a partir de estas discusiones. Así es que muchas gracias por haber aceptado estar en esta mesa, y bueno, a los que nos escuchan, dejarlos invitados para mañana a las 18 horas, que viene la segunda mesa de este eje fortalezas, debilidades y desafíos de la actual rebelión popular en Chile. Bueno, muchas gracias y hasta luego. Chao, Bien, gracias. chao, compañeros.